me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Figuras Bíblicas. Como cada miércoles estamos en directo desde Radio Luz a las Naciones, conectado con Alicante en este caso José Manuel Garrido, en solitario ahí le vemos, normalmente están dos personas, pero bueno, debido a la situación que están viviendo, él está ahí para atender este programa y hablarnos con respecto a esta tipología, estas figuras que llevamos ya varios programas con respecto a los animales, y esta mañana nos dabas un preámbulo, ¿verdad? Unas primicias, con lo que en esta tarde vamos a escuchar. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Rodolfo, también a Pedro y a los mandos y al equipo de Radio Luz a las Naciones, y bueno, a nuestros espectadores también un saludo y un fuerte abrazo, y también a mis hermanos que en esta tarde no están conmigo en el programa de Figuras Bíblicas, tanto Alejandro como Antonio o Esbeto. Un saludo también para ellos y bueno, pues como bien has dicho, esta mañana tuvimos una pequeña degustación de lo que iba a ser el programa de hoy, porque seguimos hablando de animales con representaciones bíblicas, es decir, animales que nos encontramos dentro de la palabra de Dios, que tienen un profundo significado espiritual. Y bueno, y hemos estado hablando de varios, estuvimos hablando del águila, estuvimos hablando del caballo, estuvimos hablando del cordero, ¿verdad? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Jesucristo. Bueno, hemos visto varios animales y todos ellos traen una enseñanza para aplicar a nuestras vidas. Lo importante de todo esto, Rodolfo, siempre decimos, es que sea la enseñanza de la palabra de Dios. Es curioso como miras bueno, a día de hoy tenemos la gran plataforma que es Internet, diferentes páginas, muchas muy buenas, de mucha calidad en cuanto a la doctrina, pero te das cuenta como es tan fácil o tan sencillo, ¿verdad?, poder escribir un comentario o grabar un vídeo y decir, bueno, pues esto significa esto, y yo hago una interpretación de donde a mí me parezca. Siempre queremos vivir fundamentados en la palabra de Dios y decir y aplicar en nuestras vidas que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Entonces no estamos aquí, como ninguno de los programas de Radio Luz a las Naciones, lo creo de corazón, para interpretar la palabra de Dios según a nosotros nos parece, según lo que yo quiero, lo que yo puedo llegar a entender de alguna manera. El Señor es el que tiene una enseñanza para nosotros, y a los hijos de Dios nos toca estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, profundizar dentro de ellas y seguir aprendiendo, ¿verdad? O que el Espíritu Santo traiga esta enseñanza a nuestros corazones, como prácticamente todas las que a día de hoy traemos al programa.
Queremos mandar un saludo a las personas que a través de... ¿José? ¿Estamos ahí? Sí. Sí. A través de nuestra página web están ya sintonizando con nosotros. Alemania, concretamente el sitio no lo sabemos, pero sí sabemos que están ahí. Un país desconocido, Trieste. En Italia también, en Mountain With, en Estados Unidos, Zaragoza, Burguillo de Toledo, Alcorcón, Esparraguera, Alicante, desde España y otros lugares que no nos especifica. Y bueno, también queremos mandar un saludo. El otro día yo estuve hablando con Raúl Garrido, ¿te suena? Sí, claro. Sí, no, es tu hermano, tu hermano biológico. Y bueno, me decía que los jueves normalmente suele estar sintonizando, ya que estabas tú, y pudiendo escuchar el programa. Bueno, pues un abrazo también a Raúl y a toda su familia en esta tarde, y a personas que están conectadas con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, como es Carmen Sevilla, Alexander Álvarez Cortés, también Jacqueline Foronda, y bueno, otras personas en Facebook que no nos define, no nos detalla concretamente quién son. Hay dos concretamente personas viendo el programa, y gracias a todos de verdad por estar con nosotros en directo, pues con el corazón abierto y con el oído también despertado para poder escuchar el mensaje en esta tarde con respecto a este programa Figuras Bíblicas. Así que adelante, José, de nuevo. Muy bien, Rodolfo, la figura bíblica o el animal que hoy traemos al canal, vamos a hablar de los cerdos. Bueno, yo creo que es un animal que no nos gusta mucho hablar de él, ¿verdad? Con todos los animales que hay, ¿por qué hemos escogido este? Bueno, la palabra de Dios también nos habla acerca de ello, y vamos a hacer un breve paseo rápidamente por el Antiguo Testamento y ver un poco el porqué, ¿verdad?, de este menosprecio a este animal que muchas veces podemos encontrar hasta inclusive los días de hoy. El pasaje que encontrábamos y poníamos en cabecera es Mateo capítulo 7, versículo 6, donde está hablando Jesús: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, entonces aquí encontramos un contexto en el que Jesús pone a dos animales, tanto los perros como los cerdos, dos tipos de animales cuanto menos despreciables o menospreciados por los judíos. De hecho, en la Biblia, cuando alguien quiere menospreciar o quiere dirigirse un poco de una forma menospreciable a alguien, encontramos también esta palabra de no, él es un perro, ¿verdad? Y la palabra cerdo, ¿verdad?, también tiene mucho que ver con este tipo de menosprecio hacia los hombres o hacia los gentiles, aún en el tiempo de Jesús. Es decir, se les dirigía a ellos como los perros o como los cerdos, como aquellos que están fuera, como aquellos que son menospreciados, como aquellos que no tienen herencia y no tienen nada que ver con el Señor. Bueno, pues son palabras a las que se les dirigiría. De hecho, hasta el día de hoy, si aquí nos quisiese insultar, cualquiera de estos dos animales podrían valer perfectamente para menospreciar a cualquier persona. Tú le puedes decir a alguien, con todo respeto, eres un perro, eres un cerdo, y estarías menospreciándole. Y en definitiva vemos que esta enseñanza es aplicada hasta el día de hoy, ¿verdad? Aquellos que son menospreciados, a aquellos que en definitiva sentimos un poco de aprehensión o un poco de, podríamos decir entre comillas, un poco de asco. Bueno, a los cerdos como animales se les menciona alrededor de una veintena de veces en la palabra de Dios, y yo estaba haciendo una pequeña búsqueda con respecto a la palabra, y en el hebreo la raíz sería la palabra jazir, y significa encerrar, y posiblemente se les aplique, ¿verdad?, debido a que estos animales siempre los encontrábamos encerrados en sus pocilgas. Y un poco posteriormente, ¿verdad?, en su traducción al latín es como ya se traduce la palabra cerdo como la palabra porcus, y de ahí, ¿verdad?, ha sido derivado al castellano la palabra puerco, tal y como la podemos conocer hoy, y como en varias ocasiones la palabra de Dios hace mención a los cerdos o a los puercos, nos está hablando exactamente del mismo animal. Si algo podemos ver con respecto al Señor, era la prohibición que Él le había dado a la nación de Israel de comer su carne, puesto que eran, según la ley mosaica, eran animales impuros. Y para ello me gustaría leer dos pasajes que nos confirman lo que hoy aquí estamos hablando. El primero sería Deuteronomio capítulo 14, versos 7 y 8. El Señor le está hablando de los animales impíos y los animales inmundos, y dice: pero estos no comeréis, entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo,
porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Dice, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia. O será, dice la palabra de Dios, inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Otro pasaje que confirma lo que estamos hablando es Levítico capítulo 11, verso 7 y verso 8, donde dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, dice, lo tendréis por inmundos. Bueno, y aquí encontramos, ¿verdad?, esta palabra varias veces, palabra inmundos. Era como el Señor estaba encargando, estaba mandando a su pueblo que para ellos sería el cerdo. Entonces, ya vemos como que ya desde el Antiguo Testamento, la primera enseñanza que tenemos con respecto a estos animales no es nada buena, nos está hablando de algo que es inmundo y de algo que no es agradable al Señor. Entonces, hasta el día de hoy, de hecho, podemos ver como los judíos y muchas naciones, para ellos es pecado comer el cerdo y se apoyan precisamente en la Torá, se apoyan precisamente en estos versículos que a día de hoy nosotros estamos leyendo. Para los judíos, incluso para muchos países musulmanes, el cerdo no es un animal ni que críen, ni es un animal que sirva para alimentarse a ellos mismos. De hecho, para los egipcios, por ejemplo, los sacerdotes egipcios lo tenían totalmente prohibido, aunque el resto de la nación sí que lo consumían. Pero es muy curioso porque la persona más vil o la persona más de la clase más baja que podía haber en la sociedad egipcia era precisamente aquellas personas que se dedicaban a la crianza de los cerdos. Es decir, si había un trabajo humillante o un trabajo que nadie quería y que quitaba el estatus a todas las personas, era precisamente la crianza de los cerdos para alimentos. Bueno, sí que es cierto, y vemos ahora en el tiempo de Jesús, cuando el Maestro nos está hablando, de hecho miramos históricamente y vemos como tanto Abraham como sus sucesores criaban ganado, pero no criaban cerdos. Es decir, en la nación de Israel no vas a encontrar a alguien que diga, no, y este hombre era criador de cerdos y era próspero. No, para nada. Es decir, eso no entraba dentro de los planes de Dios y tampoco entra dentro de los planes de ningún judío. Entonces, la crianza de cerdos, ¿verdad?, dentro de la nación de Israel, podemos decir que no eran criadores de este tipo de animales. Aunque sí que es evidente, vamos a ver ahora unos versículos, que ciertas personas, probablemente o seguramente, llegaríamos a decir, personas no judías, pero que vivían dentro de la nación de Israel, sí que se dedicaban a la crianza de estos animales. De hecho, vamos a ir a Marcos capítulo 5, donde encontramos el pasaje del endemoniado Gadareno. Gadareno hace mención al lugar donde este endemoniado vivía y de dónde viene, ¿verdad?, esta tribu o esta nacionalidad. Si conocemos un poco la historia, recordaremos que cuando el Señor les da la tierra por heredad, le dice a Josué, le dice, bueno, tenéis que cruzar al otro lado del río y conquistar la tierra que el Señor os ha dado. Cuenta la historia, en la palabra de Dios lo vemos, que la tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés dijeron, nosotros queremos esta heredad a este lado del río, es decir, en el lado norte o noreste, podríamos decir, y ellos se quedaron ahí, aunque dijeron, pero si el Señor dice que vayamos, iremos con vosotros, pelearemos con vosotros, pero nosotros nos quedamos con esta parte del río. Y bueno, y definitivamente así fue. Entonces encontramos a los gadarenos en la ciudad o digamos el sitio de Gadara, que formaba parte de la Decápolis, de estas 10 ciudades con mucha influencia griega, al norte de todo, y podríamos decir que era una nación o que era una zona de mucho, ya no tanto tránsito, pero sí de mucha mezcla de judíos con otro tipo de personas. Entonces, por lo visto yo he estado mirando y dentro de Gadara había colonias griegas, incluso sacrificaban cerdos al dios Zeus, que de hecho había un templo dedicado allí. Y es por ello también por lo que Jesús, cuando reprende estos demonios de este hombre, los manda allí. Bueno, hay una enseñanza que no quiero desviarme de la que a día de hoy tenemos. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos del 11 al 13, dice,
estaba allí acerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron, está hablando los espíritus, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Esto simplemente lo estamos leyendo como un ejemplo, ¿verdad?, de un lugar donde, debido posiblemente a este tipo de colonias griegas que habían, se dedicaban a la crianza de cerdos. Vamos a ver Jesús también en una parábola que nos enseña en Lucas, capítulo 15, versículos del 13 en adelante. En el contexto, el maestro está hablando de la parábola del hijo pródigo, y dice en el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Bien, aquí simplemente me gusta ver esta exposición que hace Jesús. Jesús nos está contando una parábola, pero trae algo revelador con respecto a la crianza de los cerdos, y él no tenía necesidad de decir todo esto, pero él también nos hace ver de que este hijo, dice, se fue lejos y se fue a una nación, a un lugar apartado, y es allí donde crió cerdos, dándonos a entender, ¿verdad?, de que este tipo de animales no tenían cabida dentro de la nación de Israel, y por ello cuando habla de cerdos en muchos de los contextos que podríamos ver en la palabra de Dios, está hablando de aquellos que viven en contra del pueblo de Dios. De hecho, en el Salmo 80, en el versículo 13, Asaf está hablando, ¿verdad?, acerca de Israel como una viña preciosa, y de repente empieza a hablar de sus invasores, y dice en el versículo 13: la destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Es decir, Asaf está hablando del enemigo, o de aquellos que están en contra de la nación de Israel, como puercos monteses, como cerdos. Entonces, simplemente lo que hoy estamos haciendo en esta tarde es ver un contexto con respecto a este animal, y el contexto solo nos va o nos está trayendo claridad, ¿verdad?, de que para los judíos el cerdo era algo despreciable. Incluso la amenaza que ellos veían, como podría ser Babilonia, como podría ser Asiria, lo que ellos se encuentran, o la forma en la que lo identifican, es con la de un cerdo montés. De hecho, uno de los cumplimientos, ¿verdad?, con respecto a la abominación desoladora, en el tiempo de Daniel, en esta profecía, ¿verdad?, vemos tiempo después y años después como el general Alejandro Magno entra en el templo y lo que hace es sacrificar una cerda. Es decir, si había algo malo con respecto a los cerdos, había algo peor todavía, y es que estuviesen dentro del templo. Y si había algo peor de que estuviesen dentro del templo, es que encima es que fueran sacrificados y presentados. Entonces, es por ello, ¿verdad?, que se le habla también como la abominación desoladora en cuanto a toda esta invasión que después sufrió y experimentó la nación de Israel. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que el cerdo tiene algo especial en cuanto al pueblo de Dios? No, simplemente estamos hablando de que el cerdo es una forma de ver menospreciados a aquellos que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y de hecho lo vamos a ver en un contexto donde la palabra de Dios habla de aquellos que son falsos, que son imitadores, y las compara con esto. Estamos en Mateo capítulo 7, en el versículo 6, es donde hemos empezado, y me gustaría volver a leerlo para ahora sí poder hacer una pequeña, o traer una pequeña enseñanza con respecto a esto. Viendo el contexto de los cerdos, ahora Jesús dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con respecto a esto? Lo santo y las perlas tienen que ver con las verdades espirituales de inestimable valor, como es la palabra de Dios. Esto para nosotros es un
gran tesoro el que a día de hoy tenemos. Hoy esto para los hijos de Dios son palabras que son santas y podemos decir es una perla de valor que los hijos de Dios tenemos. Y también ahora vemos a los perros y a los cerdos, ¿verdad? Y vemos estas dos especies más repugnantes para los judíos que podían haber, y hemos dicho que es así como los judíos llamaban a los gentiles. Jesús se refiere de esta manera, ¿verdad?, a todos los incrédulos y rebeldes que menosprecian la palabra del Señor. Por eso Jesús está diciendo, no eches perlas a los cerdos. Nos está dando este contexto. Cualquiera, ¿verdad?, que menosprecia el mensaje del Evangelio, Jesús lo compara con este tipo de animales irracionales y que son aborrecidos por el Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no prediquemos. ¿Qué nos está diciendo? Que no evangelicemos. No, para nada. De hecho, podríamos decir todo lo contrario. La palabra de Dios, de hecho, Jesús en la gran comisión, Él comisiona a los apóstoles, a los discípulos, a ir por todo el mundo y predicar. Es necesario que evangelicemos, tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que enseñar la sana doctrina, pero en ocasiones, algo que Jesús nos está enseñando es que es mejor guardar silencio que poner en ridículo la causa de Cristo. En ocasiones, ¿verdad?, nos damos cuenta como estamos trabajando o estamos intentando transmitir algo a ciertas personas que lo único que hacen es pisotear las palabras que se están hablando. Y es duro este mensaje y posiblemente es el mensaje que menos queremos escuchar, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también nos habla con respecto a esta dureza de corazón en aquellas personas que oyen, que escuchan la palabra del Señor, que se le está entregando verdades santas, que se le están entregando estas perlas y lo único que hacen con ello, es una burla y un pisoteo continuo. Entonces, ahora Jesús nos está diciendo, no pierdas tu tiempo con ello. No pierdas tu tiempo haciendo esto, porque para nada les va a aprovechar. El Evangelio, algo que sabemos y que muchas veces lo hemos podido experimentar, es que va dirigido a todo el mundo, pero la verdad es que el Evangelio solamente beneficia a quien lo reconoce y a quien lo acepta con sinceridad. Vamos a ir a un pasaje para ir concluyendo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, y posiblemente sea el pasaje que muchas veces hablando de este tema nos pueda venir a la memoria, porque estamos hablando de que los cerdos son aquellos que no quieren nada por el Evangelio. Estamos hablando de que los cerdos son aquellos que se burlan y que pisotean aquello que se les está hablando. Y es verdad, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Pero ahora vemos como el versículo 22 de 2 de Pedro, capítulo 2, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Ves? Otra vez ahora Pedro nos está trayendo los dos mismos animales que Jesús nos estaba hablando en Mateo capítulo 7, versículo 6. Entonces ahora nos está diciendo lo siguiente, le ha acontecido lo del verdadero proverbio, algo que es verdad y que está dicho por el Señor. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, este es un versículo, ¿verdad?, que muchas veces la gente lo utiliza con respecto a la salvación y es un argumento para decir si se pierde, no se pierde, y no lo estamos usando para ello. Estamos utilizándolo para traer una veracidad, porque nos está diciendo que la puerca, aun cuando es lavada, vuelve al cieno. Ahora bien, vamos a ver el contexto de estos hombres a los que Pedro les está comparando con una puerca lavada que vuelve al cieno. En mi Biblia, ¿verdad?, en el encabezamiento pone falsos profetas y falsos maestros. Es decir, está hablando de alguien que tiene una apariencia que parece ser algo, pero en verdad ni son maestros ni son profetas. Y podríamos ver mucho en este contexto. Yo mirando algunos versículos, en el 14 nos habla de estos hombres y dicen, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, tienen el corazón habituado a la codicia. Nos dice que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Nos habla de estos hombres y dice que ellos hablan con palabras infladas y vanas. Dice que ellos mismos son esclavos de corrupción y con respecto a las contaminaciones en el mundo, dice que se enredan otra vez en ellas, dice, y son vencidos por ellas, y son aquellos que se vuelven atrás. Entonces yo veo este contexto de hombres y precisamente
Yo aquí no veo un profeta de Dios, yo aquí no veo un maestro, no veo un hijo, no veo un pastor, no veo a alguien con autoridad de parte de Dios, es decir, no veo a un hermano que se identifique con el Evangelio, no veo a alguien identificado con verdades bíblicas en su vida. De hecho, veo todo lo contrario, alguien que intenta beneficiar su vida a costa del Evangelio. Veo a alguien que intenta aparentar algo que no es. Y precisamente lo puedes ver con una apariencia muy limpia, pero simplemente ha sido limpiado. En su interior sigue siendo la misma persona y tarde o temprano se descubrirá quién es. Es lo que aquí Pedro nos está hablando. Se descubrirá que sigue siendo un perro, se descubrirá que sigue siendo un cerdo y volverá a aquel lugar donde profesaba que Dios le había sacado. ¿Pero por qué? Porque su vida siempre fue la misma y siempre fue la misma persona. Entonces ya no hablamos simplemente en un contexto de gentiles o de aquellos que no tienen al Señor. Estamos hablando ahora en un contexto donde Pedro nos está advirtiendo, cuidado, ¿verdad? Porque van a haber tiempos difíciles y aún dentro de la iglesia se van a levantar este tipo de personas, personas que no han sido transformadas por el poder de Dios, continuo viven rechazando lo que Dios quiere manifestarles a sus vidas, sin embargo, se van a volver atrás. Simplemente, para concluir, me gustaría leer Jeremías capítulo 13, versículo 23, porque aquí estamos hablando de un problema de naturaleza. Estamos hablando de aquellos que su naturaleza no ha sido transformada. En apariencia, sí, pero el interior de su corazón sigue siendo exactamente lo mismo. Y hoy podríamos decir que son este tipo de personas pecadoras, envueltas en el pecado, viviendo y practicando el pecado constantemente. Entonces ahora Jeremías capítulo 13 versículo 23 nos hace unas preguntas y dice: ¿mudará el etíope su piel? El etíope, hablamos de este hombre de color. Dice: ¿y el leopardo sus manchas? Nos está haciendo una pregunta: ¿es posible esto? Humanamente esto no es posible. Así también nos hace otra pregunta más: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Y la respuesta es: si no interviene Cristo Jesús, si no hay un milagro en nuestras vidas, si algo no ocurre en nuestros corazones, esto es imposible. Porque en nuestra naturaleza, como hombres, seguiremos siendo estos perros que volveremos a comer nuestro vómito, o estos cerdos que por mucho que nos lavemos exteriormente, seguiremos revolcándonos en nuestro propio pecado. Estos somos el hombre, esto es el hombre sin Dios. Esta es mi condición si Dios me hubiese hecho una obra poderosa y si el Señor no me hubiese transformado, ¿verdad? Hablaba el otro día con alguien y con respecto a beber alcohol, ¿verdad? Estábamos trabajando y el hombre pues nos ofreció un poco y dije: no, yo es que no bebo. Y el hombre me dijo: ¿por qué no bebes? Digo, bueno, pues en primer lugar, hay algo, es que yo vengo de una familia o de una descendencia, ¿verdad?, donde mis antepasados, mis padres, mis abuelos, pues eran adictos al alcohol, y yo sé que dentro de mí yo tengo esto, y que un poco de alcohol puede desencadenar, ¿verdad?, una problemática para mi vida. No me diga así. Y le dije: pero lo mismo ocurre con el pecado, y es por lo que no practico el pecado, porque yo sé que dentro de mí, ¿verdad?, yo podría ser aquel Judas que traicionó a Jesús. Dentro de mí yo podría haber sido aquel discípulo que se volvió atrás cuando Jesús le llamó a seguirle. Dentro de mí yo podría haber sido un gadareno, ¿verdad?, andando, buscando cómo poder desatarme de mi pecado. Pero sin embargo, Cristo Jesús me transformó. Cristo Jesús ha hecho una obra poderosa en mi vida y no tengo necesidad, ¿verdad?, de acudir a otros lugares o involucrarme en otros círculos. Tenemos que saber que el hombre sin Dios es un pecador en potencia, en que seguramente si se nos diesen ciertas situaciones o ciertos momentos en nuestras vidas, podríamos llegar a hacer cosas atroces, y muchas veces nos asombramos con lo que vemos en los telediarios o con lo que escuchamos en los noticieros y decimos: ¿cómo el hombre puede llegar allí? Bueno, pues ese hombre o esa mujer que hizo eso no es muy distante de ti o de mí. En cuanto a mí, la única diferencia que hay es que Cristo Jesús intervino y transformó mi corazón para siempre. Entonces Jesús, hablando con Nicodemo, me gusta mucho cuando Jesús está hablando con él, y Jesús simplemente le dice una cosa que es necesaria, y es que es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces es de esto que estamos hablando. Un cerdo o un perro, cualquier animal que tú quieras poner, ¿verdad?, es alguien que no ha sido regenerado por el poder del Señor. Es alguien que está muerto en sus delitos y sus pecados, y aunque por un momento le vaya bien, tarde o temprano volverá al mismo lugar y al mismo pecado donde el Señor le está llamando una y otra vez.
Y este es el hombre, ¿verdad?, envuelto, involucrado con todos sus pecados. Simplemente citar las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Poco más adelante, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y en definitiva es la única solución que hay para que el perro no vuelva al vómito, para que la puerca lavada no vuelva a sus pecados y a embalsamarse en el cielo, en el lodo. Es un nacimiento de nuevo por medio de Cristo Jesús. Y cuando hablamos de nacimiento nuevo, hablamos de una naturaleza transformada, una naturaleza cambiada. Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne es carne, va a volver a hacer lo mismo y va a continuar en los deseos de la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, esto es algo que es dado por Dios, y vas a hacer y vas a andar como un hijo de Dios. Y este es el propósito, ¿verdad?, de nuestras vidas. Ahora ya no andamos en la carne, ahora somos hijos de Dios. Ya no practicamos el pecado, sino que el Señor ha alumbrado nuestros corazones y queremos mirar a Cristo Jesús y andar cada día en nuestras vidas de una forma correcta, sabiendo de que aun en todo esto seguimos siendo barro, seguimos siendo frágiles, pero es Cristo Jesús el que sustenta nuestras vidas y Él lo hace poderosamente. Muy bien, José, muchas gracias. Y bueno, sí me gustaría ver el contexto de dónde viene este versículo. Estamos en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 1. Bueno, el título que encabeza lo que es este pasaje dice: el juzgar a los demás. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ahí es donde viene el versículo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y tú dices: bueno, ¿cómo? Fíjate dónde está metido este versículo, ¿no?, en el contexto. Muchas veces pues sacamos los textos de los contextos, ¿verdad? En cuanto a lo que has dicho, perfecto, José, la verdad que... Porque estaba viendo un comentario concretamente de Warren Wiersbe y está diciendo pues lo que hemos estado escuchando esta tarde, y estas son las palabras que dice con respecto a este versículo. Dice: este mandamiento equilibra al que fue dado previamente con respecto a lo que hemos estado leyendo. No debemos juzgar a otros, pero debemos tener cuidado en la manera en que se distribuyen las cosas espirituales. Lo santo se refiere a la carne que el sacerdote tomaba del altar. Perlas tipifica las verdades bíblicas, las preciosas promesas de la palabra. El Evangelio se debe predicar a todo el mundo, pero no debemos predicar al descuido las verdades más profundas, las joyas familiares, para no menospreciarlas. Los perros y los cerdos son los que dicen profesar la fe, pero nunca han sido realmente salvos. Y ahí sí se va ya a lo que son los versículos 19, 20, 21 y 22 de Segunda de Pedro, capítulo 2. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero fíjate cómo lo especifica José, ¿verdad? Los perros y los cerdos son los que dicen profesar la fe, pero nunca han sido realmente salvos. Si te estaba escuchando y estaba viendo el contexto de dónde viene, estaba viendo el comentario de Wiersbe y estaba diciendo que bueno, ¿verdad?, que se nos aclara y que solamente es de una forma, y como bien lo hemos estado escuchando esta tarde, que tú no puedes volver, ¿verdad?, al vómito, ni, bueno, pues como bien nos especifica, ¿verdad?, como los perros y los cerdos vuelven a los lugares de donde ellos han sido sacados, ¿verdad?, pues es naciendo de nuevo, ¿verdad? Este es el propósito y este es el milagro que solamente Dios
puede hacer, ¿verdad? Aquellos que hemos creído y le hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Juan especifica: a los que no han sido engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Engendrados del cielo, José. Y ahí es donde tenemos una garantía y una identidad que no es de perro ni de cerdo, ¿verdad? Pues sí, Rodolfo, precisamente hay algo curioso, porque tanto el perro como el cerdo encuentran llamativo aquello, ¿verdad?, que ha dejado atrás. Claro. Sin embargo, los hijos de Dios miramos y ya no vemos algo llamativo como el vómito para un perro, como el cieno para un cerdo, sino que ahora miramos y nos damos cuenta de que ya no es eso, ahora es un hueco en una cantera donde el Señor nos sacó, donde el Señor nos quitó ahí, y decimos: es que ya no encajamos, ya no tenemos nada que ver con todo esto, ese ya no es nuestro lugar. Ahora, como hijos de Dios, tenemos un lugar en la iglesia, sentados en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, ¿verdad? Y un ministerio mucho mayor que el que cualquier otro hombre pueda tener. Y esto es dado por Dios. Entonces, si hoy miramos atrás y vemos un hueco en una cantera, que sea un hueco en el que ni tú ni yo encajamos, ya no somos esas personas, ya no nos identificamos con el pecado, ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, y yo creo que esto es causa de gozo para cada uno de nosotros. Linaje escogido, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó del cieno y del vómito, pero para un propósito, para poder anunciar las virtudes suyas. Entonces terminamos el programa dándole gracias a Dios por su obra en nuestras vidas y con el deseo de que Él siga añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, que queremos ver su gloria, queremos ver cómo sigue haciendo esas maravillas que un día pudimos experimentar en nuestras propias vidas por su pura gracia en nosotros, ¿verdad? Pues verla en personas que sabemos cuál es su destino, y hablamos de una eternidad, no hablamos de cualquier cosa, hablamos de una eternidad separados totalmente de Dios, o de una eternidad juntamente con Él, disfrutando de todo aquello que Él tiene para con nosotros. Siempre recordamos al final del programa: recuerda algo, ¿verdad? Que lo mejor aún está por venir en la persona de Cristo, y créelo, que lo mejor aún está por venir en la persona de Cristo. Llegamos al final, José, dándole gracias a Dios, orando como Dios te guíe. Adelante. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar delante de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el que enseña nuestros corazones, Señor. Oh, Dios. Señor, que nuestro espíritu siga gozándose en tu palabra, Señor. Que nuestra alma siga siendo llena en tu presencia, oh Dios. Sí, Señor, gracias por poner necesidad en nuestras vidas. Gracias. Tú eres nuestra necesidad, Señor. Tú eres el que llena todo cuanto tenemos. Y a día de hoy podemos andar de gloria en gloria, de gracia en gracia, Señor. Porque tú nos sustentas, Señor. Y todo cuanto tenemos, sabemos que no lo merecemos, pero es que nos has dado todo, Señor. Es que nos has dado tu reino, Señor. Señor, gracias. Hoy miramos nuestras vidas atrás, vemos de dónde nos has sacado, y solamente podemos decir que a pesar de nosotros, Señor, a pesar de quienes somos realmente, Señor, tú has transformado nuestras vidas y nos has hecho de nuevo, Señor. Sí, sí. Gracias por tu poder. Y te pido, Señor, que este poder para salvación siga siendo efectivo en más personas, Señor. Que la sangre que fue derramada en el Calvario, Señor, todavía limpia pecados, Señor. Todavía hay perdón sobre aquellas personas por las que oramos, por nuestros familiares, hermanos, amigos, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor. Y te pedimos, Dios mío, pues que quites ese deseo de recrearse en sus pecados, Señor. Oh, Dios. Que puedan acudir a ti y ser transformados por completo. En el nombre de Cristo, Señor, es nuestra oración, es la petición de nuestra alma, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, José, muchas gracias también a ti por haber estado con nosotros un miércoles más en Radio Luz a las Naciones, en este bloque de figuras bíblicas que emplazamos para el próximo miércoles, Dios mediante, a partir de las 5 de la tarde estaremos con vosotros siempre que Dios quiera, ¿verdad? Bueno, pues seguiremos con los animales, José. Sí, seguimos, ¿no? Seguimos. Bueno, pues ya vamos a aprovechar para poner una cuña que tenemos, porque mañana, precisamente a las 4 de la tarde, tendremos, bueno, pues una entrevista y un programa especial con la granja de animales que la asociación Reto a la Esperanza tiene en Tlaxiaco, allí en México, con primeros frutos, con el colegio, con ese propósito tan bonito, ¿verdad?, de las jornadas didácticas, de poder a los niños, bueno, pues enseñarles y atraer a los padres también, con ese propósito de poderles introducir en un ambiente, ¿verdad?, distinto al del cieno y al de los vómitos de los perros y los cerdos, sino a un ambiente santo, a un ambiente donde solamente Dios puede obrar, y ese es el deseo del corazón allí del pueblo de Dios en México. Con este programa queremos informar que mañana será a las 4 de la tarde, desde aquí, desde Radio Luz a las Naciones, y darte las gracias, José, una vez más. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga.
Un fuerte abrazo a vosotros siempre, familia. Que Dios os bendiga. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en directo en este programa y os dejamos con la cuña informativa del programa que mañana podremos disfrutar, Dios mediante, a partir de las 4 con Marcos, con Diana, con Carlos, bueno, y con las personas que vayan a colaborar con nosotros en directo desde Tlaxiaco, México. Un fuerte abrazo, que tengáis una buena tarde y recuerda, lo mejor aún está por llegar en la persona de Cristo. ¿Qué ha pasado? Somos el pueblo que Dios escogió para llevar su palabra y con firmeza en esa verdad el evangelio queremos llevar. Desde Radio Luz a las Naciones, canal de comunicación, queremos informaros que este próximo jueves 9 de junio, a partir de las 4 de la tarde hora española, tendremos un programa especial con La Granja Reto a la Esperanza en Tlaxiaco, México. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. No temas, porque yo te he redimido y nunca. Recuerda, el jueves 9 de junio, a través de nuestra página web www.fmradioluz.com y de nuestros canales de Facebook y YouTube, programa especial a partir de las 4 de la tarde hora española con La Granja Reto a la Esperanza en Tlaxiaco, México. Poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí. No te lo pierdas, te esperamos. Para más información, llámanos a nuestro teléfono 910 18 13. El evangelio queremos llevar. No temas, porque desde que entendiste y te humillaste ante mí, tus palabras fueron oídas y ahora estoy aquí. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria,
por su misericordia.